Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo, porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri. Bueno, con honor, gente, poder estar hoy aquí de nuevo grabando. Hoy tenemos una persona especial que le tengo un gran aprecio. Y antes de eso, agradecer a mi amigo Herprat Chinaski que ha hecho esa bella introducción que habéis visto. Y tenemos con nosotros hoy a Simón Hernández Aguado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gorri? Qué honor poder tenerte en ese espacio y dialogar contigo y hablar de todo eso que llevas ahí dentro. Bueno, ya sabes que es un momento muy especial para mí, que estoy muy feliz, que se avecinan tiempos donde vamos a disfrutar de la poesía y para mí estar esta tarde contigo es un lujo. Ya sabes que te tengo mucho cariño, que te admiro mucho y dicen que las entrevistas entre dos personas que se miran no suelen salir bien, pero hoy pretenderemos que sí, que sea todo lo contrario y que la gente pueda disfrutar de este rato, que es un rato entre amigos. Qué bien. Simón, un poco para poner en contexto a la gente, eres escritor, académico y experto en economía, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Cuenta con un máster y un doctorado internacional en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas. Hasta ahí, ¿qué nos puedes hablar de lo que te he dicho? Bueno, lo primero que me admiras demasiado porque has dicho que soy muchas cosas, pero sí, soy, la verdad que desde la infancia he tenido bastantes inquietudes. La primera de ellas quizás que se despierta en mí con más fuerza en la poesía. Estaba predestinado a ello porque fui a un colegio que ya llevaba el nombre de un gran poeta como es Federico García Lorca, y luego la vida sí que fue derivando hacia esa rama de la economía. Cuando en bachillerato nos las presentan, me gustó bastante y fue un poco compaginar a lo largo de toda mi vida esa inquietud creativa poética con las inquietudes económicas, ¿no? Entender qué es el dinero, cómo funciona el dinero y sobre todo la gran meta de la economía, que es con unos recursos limitados cómo poder satisfacer el máximo de necesidades posibles. Durante toda mi vida he intentado compaginarla. Al final es cierto que hemos elegido la economía para vivir porque la poesía pues muchas veces no permite, ahora podemos hablar de ello largo y tendido, vivir de publicar esos libros de poesía, pero esa ha sido mi vida. Economía, poesía y luego una gran escondida por detrás que es la historia, ¿no? Y que hace que esté enamorado pues, de esta ciudad maravillosa que es Cartagena, como tú también lo estás. Bella Cartagena. Sí, a grosso modo, brevemente, para la gente que no la conozca, ¿qué nos puedes hablar? Así entre líneas de Cartagena. Bueno, Cartagena para mí es el amor de mis amores. Las personas que estén viendo esta entrevista y que me conozcan desde pequeño saben que siempre he querido vivir aquí. Yo siempre digo que esta ciudad tiene una cualidad que no tienen otras y es que te llena la boca de atardeceres y creo que eso es maravilloso. Además tiene unas ruinas preciosas. A mí me recuerda mucho aquello que decía el poeta cuando alguien intenta cambiarla, que decía, no la toquéis, no la toquéis, es una rosa, la rosa es así, ¿no? Qué bueno. Y entonces a Cartagena no hay que tocarla demasiado porque es una rosa con sus pétalos, con sus espinas, con sus ruinas y con ese corazón maravilloso que acoge a todo aquel que viene y se entrega a ella. Qué bonita. Hablando un poquito de economía, desde tu perspectiva como economista, ¿cómo influye la desigualdad económica en la forma en la que se ejerce la justicia y la seguridad en nuestras ciudades? Bueno, aquí hay un dato que es bastante preocupante. La desigualdad sigue creciendo. Tenemos más dinero que en ningún momento de la historia en circulación. Las principales fortunas siguen creciendo, sobre todo cuando hay una gran crisis. Veíamos durante la pandemia, las personas más ricas del mundo incrementaban su fortuna, que era algo
totalmente asombroso cuando alguien estaba intentando sobrevivir, ¿no? Muchas personas. Esa desigualdad cada vez es más palpable. Ya en España tenemos mucha gente que está trabajando y que está en peligro de pobreza. Podemos percibir siempre la pobreza como persona que le falta recursos, que le falta incluso el trabajo, pero que estés trabajando y que no puedas llegar a final de mes. Eso en economías desarrolladas, ya no solo como España, sino también como la estadounidense, no se pueden permitir. Y estas desigualdades que se van cada vez incrementando, sobre todo con el paso del tiempo, tendríamos que intentar entre todos que el mundo fuera un poquito más justo y que todos pudiéramos desarrollar nuestro proyecto de vida de una forma digna. Pero solo tenemos que abrir las noticias, precios de alquileres. La gente ya no busca pisos, busca alquilar habitaciones. Yo creo que estamos en el momento de replantearnos nuestro modelo de sociedad y también nuestro modelo económico, ¿no? Esa estrategia económica, qué país queremos ser dentro de 30 años para avanzar hacia algún lado, porque ahora mismo nuestra estrategia económica necesita modernizarse, necesita ser más competitiva y sobre todo en un periodo de tiempo donde China, de aquí a pocos meses, va a ocupar el liderazgo económico mundial, va a sustituir el primer puesto de Estados Unidos y esto va a implicar que van a cambiar las normas del juego. Y también dentro de Europa tenemos una Alemania que está en una crisis bastante profunda. Dentro de todo lo malo, España sigue creciendo, ¿no? Que es lo curioso. Tenemos unas previsiones de crecimiento del 3%, pero el problema viene en tu propia pregunta. ¿Ese crecimiento está implicando más igualdad o está implicando más desigualdad? Yo creo que vamos hacia un país cada vez menos igualitario, menos justo. ¿España la ves rota en ese aspecto? Se habla mucho y se le tira mucho a los inmigrantes, de que España es un país roto, de que... ¿Qué piensas de eso? De que esa desigualdad también, a lo mejor, de valores, Yo creo que hay dos cosas en la pregunta, ¿no? Dices, España es un país roto y luego, ¿a quién culpamos de esa ruptura? Exacto. Yo no creo que los inmigrantes sean los culpables, ni mucho menos. Vivimos en un país donde cada vez nacen menos niños, donde nuestra población cada vez es más envejecida y necesitamos que haya una seguridad social fuerte que se tiene que alimentar de los impuestos de las personas que trabajan. Y los inmigrantes, en la gran mayoría de estas personas, vienen a trabajar, vienen a tener una vida mejor, vienen huyendo de un modo de vida y vienen a transformarlo. Luego está la segunda parte de la pregunta, ¿no? Es si esa ruptura se va haciendo cada vez más grande o se puede coser por algún lado. Yo soy pesimista viendo la tendencia que llevamos. Cuando estamos en un país donde la gente ya alquila habitaciones, estamos viendo que en ciudades como Barcelona encontrar un piso por debajo de los 900 euros es imposible. Pero esta tendencia está llegando a Madrid, bueno, en Madrid ya está ahí, es una realidad. Valencia, Málaga, nosotros mismos aquí en Cartagena, cuando hablamos con nuestros amigos, somos conscientes también de que existe un problema de acceso a esa vivienda. Luego los salarios no crecen a la velocidad que han crecido los precios en los últimos años. Cuando vamos a cualquier supermercado a comprar, nos hemos dado cuenta de que nuestro poder adquisitivo es mucho más bajo que hace unos años, cuando vamos a llenar el coche, ¿no? Todo esto, de alguna manera, hace que se cabree la gente. Y cuando la gente está cabreada, cuando hay más motivos para el conflicto que para la cooperación, aquellos problemas que requieren de una acción colectiva, como son estos, lo tienen bastante difícil, ¿no? Poder llegar a esa solución desde la cooperación y desde una acción colectiva. Al final, el ser humano es un ser social. Esto lo dijo Aristóteles ya hace 2300 años y la única forma que tenemos de tener cierto bienestar es avanzando en comunidad, avanzando juntos. Si no somos capaces de crear los mecanismos para dar respuestas colectivas a los problemas que nos afectan a todos como sociedad, vamos hacia esa ruptura de la que tú me hablabas. Quería preguntarte la figura para mí heroica y también creo que muy maltratada de los autónomos, que están sufriendo lo que no está escrito. ¿Qué nos puedes hablar de los autónomos? Yo lo he visto siempre como los grandes héroes de nuestra sociedad. Al final, lo que se nos olvida muchas veces es que son trabajadores como cualquiera. Exacto. Y no solo que son trabajadores que no se pueden permitir el lujo de estar malos,
No se puede permitir el lujo muchas veces de irse de vacaciones 30 días. 30 días, esto es una utopía para ellos. Estamos hablando incluso de cerrar una semana y que siempre cuando se les necesitan están contribuyen como los primeros a nuestro sistema público y también yo creo que son los últimos en recibir esa protección también del sistema. Creo que se están dando pasos pequeñitos, pero todavía insuficientes, ¿no? Porque para mí, en mi opinión, son un colectivo bastante vulnerable, que se le ha protegido bastante poco y que pagan muchísimos costes. Estamos viendo que en otros países los impuestos, las cargas sociales que están pagando los autónomos cada vez están yendo a menos. ¿Por qué? Porque se necesita un tejido empresarial fuerte para poder avanzar como sociedad. El sistema público le cuesta mucho soportar tanto empleo, porque cada vez requerimos de más servicios. ¿Cuántas veces vamos ahora al médico, Gorri, y cuántas veces iban nuestros abuelos? ¿Cuántas veces nos ponemos malos hoy? ¿Cuántas veces se ponían antes? Y no es que antes lo hicieran mejor y ahora lo hagamos peor. Es que como sociedad nos hemos dado cuenta de que nuestro bienestar es importante, que hay que cuidarlo y que eso requiere de servicios públicos. Pero ellos también son parte de la sociedad y requieren también de esos servicios. Y nuestra obligación como sociedad, como seres que necesitamos a los demás para crear nuestros proyectos y vivir de una forma digna, es también protegerlos. Y a mí me gusta siempre, sobre todo cuando estamos en la universidad, defender esta figura del autónomo y del emprendedor y del empresario, que también son personas y tienen ventajas, cosas buenas y cosas malas. Pero las cosas buenas son mucho más beneficiosas para todos que aquellas cosas malas que las tenemos todos. Yo siempre reivindico que es una figura que hay que cuidar mucho, que siempre se puede hacer más por ellos y que como sociedad deberíamos protegerlo. Qué gusto de oírte, eres un grande. No. Grande tú, o sea, es la primera entrevista en mi vida que me tratan como a un poeta. No, verdad. Algo. ¿Qué te iba a decir, Simón? Ahora, para que la gente lo sepa un poco también, eres escritor, ahora vamos a hablar de ello. Trabajas también en proyectos de innovación y responsabilidad, profesor universitario, y luego vamos a hablar un poquito de tu etapa como jugador de balonmano. Vamos a hablar un poquito de tu vena poeta, artística, de escritor. Procesos creativos en la poesía, para que la gente se ponga en contexto, eres poeta, ya puedes hablando de tus libros, de tu último lanzamiento y del proceso creativo que te lleva y cómo también te introdujiste en ese mundo. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Que diría el gran escritor. A ver, proceso creativo. Bueno, si te refieres a cómo se elabora el poema, yo siempre digo que para mí escribir un poema es preparar la casa, preparar el salón para recibir a un amigo. Qué bueno, ¿no? qué bonito. Tú esperas Qué bonito. que el lector, aparte en la sinopsis de Soterraña lleva esta idea puesta, ¿no? ¿Tú puedes mostrar un poquito a la cámara? Sí. Bueno, Último lanzamiento. Este es mi último libro, llegó a casa el viernes, o sea, muy recientemente. A partir del lunes ya estará en todas las librerías que forman parte del círculo de la editorial, también que lo quiera dedicado. En Navidad de 2024 ya se puede adquirir. Sí, por supuesto. Y es un libro, bueno, que he tardado en escribirlo, hablando un poco de economía, soy muy poco productivo en este tema, 6 años en escribirlo, por lo tanto, sí que es poco productivo, pero es muy satisfactorio ver el resultado final. Aparte, no hagas trampa, tú lo conoces el resultado final, fuiste un lector cero. Yo lo conozco del el libro. resultado. Y como te decía, Es un privilegiado. escribir cada poema es preparar la casa para que venga un amigo que es el lector. Y cuando tienes una conversación con un amigo, hay temas que son más bonitos, temas que son menos bellos. Te vas a reír, vas a llorar, vas a sentir nervios, vas a hablar del futuro, del pasado, y a eso invita el poema. Además, yo siempre que escribo, me gusta hacerlo como el artesano trabaja su pieza, ¿no?, de arcilla, o como el espartero trabaja el esparto, hacerlo cuidadosamente. Yo siempre me gusta, cuando me preguntan por cómo se escribe, dónde está la magia de la poesía, creo que hay que tachar bastante, hay que borrar bastante, hay que encontrar la palabra adecuada que recoja el sentimiento y la imagen que quieres mostrar. La poesía habla de la educación sentimental. En esto, Luis García Montero, que es uno de los poetas que más cariño, a los que más cariño tengo y los que siempre considero maestros,
de esto lo trata bastante bien, ¿no? Y bastante extendido. Trabajar los sentimientos. Cuando nuestros abuelos se decían te quiero, no significa lo mismo que cuando nosotros le decimos a nuestras parejas te quiero, ¿no? Cuando alguien decía sí quiero, me quiero casar con esta persona, no es lo mismo que nosotros ahora. No tenemos la misma realidad social, la misma realidad económica, la misma realidad cultural. En la escuela nos enseñan qué pasan los lugares, pasan los acontecimientos bélicos, pasan los grandes personajes, pero muchas veces se olvidan de enseñarnos cómo son los sentimientos. Cuando digo soy yo, ¿qué hay detrás de ese yo? ¿Qué significa ser yo? ¿No? Cuando tocamos a la puerta dicen ¿quién es? Soy yo. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Cuáles son sus emociones? Cuando digo te quiero, ¿qué hay detrás de un te quiero? Cuando digo qué miedo, ¿qué hay detrás de ese miedo? Y eso viene a enseñarnos la poesía. Pero a mí me gusta hacerlo como el que habla con un amigo, como tú y yo estamos hablando, pero desde la lectura y que el lector pueda conocerme a mí y también conocerse un poco mejor a él. Creo que Soterraña lo recoge eso bastante bien. Sí, yo recuerdo haber leído en borrador y decirte que es como un viaje emocional, ¿no? Me has dicho antes que era como ese recorrido de esa hoja. Sí, Soterraña es una palabra en castellano antiguo, significa subterránea, y hace un poco de metáfora del viaje de esa hoja seca que se separa de la rama que cae al suelo. Cuando la hoja seca cae al suelo no hay un viaje inmediato, sino que primero se mancha de barro, es pisoteada y luego lo traspasa al suelo. Llega a la raíz, conoce de nuevo qué es aquello que merece la pena y vuelve a ser árbol, ¿no? Vuelve a la vida. Ese es el viaje que explica Soterraña. Además, la portada es muy curiosa porque sale una niña pegándole, tumbando a un adulto y muestra que a veces nos olvidamos de lo esencial, de aquello que realmente es importante en la vida. Nos ponemos delante del espejo, tenemos muchas veces un exceso de futuro. Yo siempre digo que Soterraña nace porque a mí se me rompe ese exceso de futuro. Yo tenía un horizonte donde tenía muy claro cuál era mi horizonte laboral, mi horizonte emocional. Llega un momento que se rompe y hay que reconstruirlo todo de nuevo. Esa reconstrucción es Soterraña. Ese viaje es el libro. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que ha quedado bordado. Ni que lo hubiera escrito yo, ¿no? Ni que lo hubiera escrito tú. Qué grande, Simón. Este libro está influenciado por la Semana Santa de Cartagena, ¿puede ser? Este libro no, pero mi vida no se entiende sin la Semana Santa de Cartagena. Los niños cuando somos pequeños queremos parecernos a los futbolistas, queremos parecernos a los bomberos, queremos parecernos a los policías, ¿no? Al menos los de nuestra generación, Gorri. Yo quería parecerme a un portapasos. A un portapasos de Semana Santa. O sea, tú veías que llegaban esos tronos en aquellas calles tan largas, esos hombres haciendo ese maravilloso esfuerzo, ya por suerte también mujeres y damas portapasos. Y yo quería ser un portapasos. Ese juego de luces, de música, de orden, en esta ciudad maravillosa con 3000 años de historia, creaba una armonía que despertaba en mí sueños y también poesía. Es cierto que en Soterraña no se recoge esa poesía quizás más canónica, ¿no? Más cercana de la Semana Santa, pero mi vida no se entiende sin esa poesía. No puedo renunciar a ella porque forma parte de mí y por eso cuando llega la época de la Cuaresma pues participo siempre donde me llaman, ¿no? Sea mis agrupaciones, ¿no? Como son el San Juan Californio o el Jesús Marrajo, también La Piedad, tengo un gran cariño a esta agrupación, La Pequeñica también, siempre en sus actos me llaman, por lo tanto intento contribuir desde donde puedo, que es la poesía, a enriquecer esta Semana Santa que hay que recordarlo siempre de nivel turístico internacional. ¿Tú crees en Dios, Simón? Yo sí, yo tengo muchísima fe. No sé si muchas veces esta fe es una estafa mía cerebral o esa fe es realmente. Pero sin fe, Gorri, yo no podría hacer todo lo que hago. Me costaría mucho que la vida se me hiciera soportable, ¿no? Siempre, y la fe creo que logra del hombre y de la mujer que pasen cosas que sin ella no sería. Hay algo. Y que trasciende después de la muerte. Llega un momento, mira, a mí esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué viene después de la muerte que se hace cualquier persona con la que habla de religión? A mí lo que menos me interesa. Lo que a mí me interesa de la religión es qué significa para mí hoy.
Yo, gracias a la religión, soy mejor persona. Cuando pienso Eso es. qué respuesta me da la religión para resolver este problema o este conflicto, me hace abordarlo de una manera mucho más justa con el que tengo enfrente. Y eso me hace mejor hombre, y también entiendo que a todos los que tenemos esta fe los convierte en una mejor persona. Pero a mí esa es la alegría que me da ser cristiano, que me transforma en mejor persona. Cuando tiene alguien un problema, tengo esa solidaridad, ese respeto también activo hacia esa persona. Intento hacer todo lo que esté en mi mano para que ese problema deje de serlo. Creo que esa es la base de la religión, ayudar al otro. Y a mí eso es lo que me vale. Y luego también, como te digo, la fe. Tener fe en que las cosas pueden ir a mejor ayuda a que vayan a mejor. Quizás esa premonición autoimpuesta hace que las cosas sucedan de una manera diferente y casi siempre con buenos resultados. Tú, si oras, no sé si orarás, si rezas, si tienes tu ritual, ¿has visto que eso te haya ayudado, que haya influido en tu vida? Al final, rezar es reflexionar. Tú reflexionas sobre lo que te ha pasado en el día, intentas poner los pensamientos en orden y luego intentas buscar una respuesta, como te digo, que sea justa. Yo creo que... Y luego tenemos a nuestro párroco que también nos guía un poco, ¿no? Nos guía, bueno, tienes este problema, la respuesta que tiene la religión a este problema es esta. Y eso, como te digo, a mí me ayuda. Me ayuda porque me da una guía, me da un camino. La religión no habla sobre una solución mala a un problema difícil. Primero te dice, estúdialo, analízalo, ordénalo y vamos a intentar solucionar esto, ya que estamos aquí por azar, biológico, por un milagro, dependiendo de si eres católico o no, por lo menos intenta no hacer daño. Esos valores. ¿Qué te iba a preguntar, Simón? ¿Qué papel juegan la memoria y la introspección en tus libros? Bueno, yo creo que la memoria es todo, no podemos negar de dónde venimos, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es maravillosa cuando estoy con mis padres, ¿no? Cuando estoy tomándome una copa con mi padre, digo, toda la vida vengo quejándome de vuestros errores y ahora que crezco me reconozco en ellos, ¿no? Me reconozco en vuestros errores. Cuando estoy con Carmencilla, ¿no? Vamos, la hija de mi mujer y le regaño porque ha sacado una mala nota o porque ha hecho algo incorrecto, digo, mira, esto que le regañaba yo a mi madre, no lo hagas así, mamá, lo de una manera diferente, me reconozco en ese error. Por lo tanto, todos venimos de algún lugar, ¿no? Todos venimos de algún lugar. Y a mí me gusta, fíjate, en Soterraña hay una parte donde digo, sigo escribiendo sobre un bosque antiguo que todos llevamos dentro. Ese bosque antiguo es la memoria, todos venimos de algún sitio, venimos de las costumbres que nos han enseñado nuestros padres, pero no solo de ahí, venimos de un lugar. Corri, si tú y yo hubiéramos nacido en un lugar sin mar, seguramente seríamos totalmente diferentes, porque esa cercanía que nos da el Mediterráneo nos hace ser también de una manera distinta. Todo lo que ha pasado en esa costa, desde piratas hasta la entrada de escritores, hasta todas las civilizaciones que han ocupado esta costa, nos hace ser también de una manera. Y yo creo que eso es maravilloso. La memoria no solo influye en la escritura, influye en nuestro día a día. Yo vivo en Cartagena, pero soy andaluz, soy de Almería. ¿Cómo voy a sentir yo rechazo hacia alguien que es musulmán si nosotros hemos sido mucho tiempo musulmanes, si hemos convivido con ellos? Si es que el propio nombre de Almería, ¿no? Nuestro propio vocabulario, alhaja, almirez, aljibe, ¿de dónde viene? Si lo ideal sería aprovechar esa diversidad que tenemos, que es una ventaja, para utilizarla como trampolín. Ahí lo has dicho. Al final, la tradición no puede ser una barrera. La tradición con nuestra fe, ¿no? La tradición con nuestras costumbres. Tiene que ser el trampolín. Yo es que pienso que los puristas y los que se aferran tanto a la tradición es que son un tostón. Creo que la pureza implica también desafío. Y te voy a poner un ejemplo que seguro que te va a gustar. La leyenda del tiempo, de Camarón. Coge y todos los bordes del flamenco los mordea, crea un disco que no le gusta a nadie en el primer momento, pero que hoy, la leyenda del tiempo, yo creo que es el mejor disco que se ha hecho del flamenco. Pero también los venenos, ¿no?
que aquel grupo, ¿no?, de los hermanos Raimundo Amador, de Kiko Veneno y demás, que aquello al principio no tuvo un recorrido exitoso, pero que ahora con perspectiva se pone de ejemplo de lo que supuso la fusión, ¿no?, del flamenco con los nuevos ritmos que llegaban pues, de Estados Unidos y demás. Hay una base de tradición, pero no implica que toda la innovación, todo el entorno entre en esa tradición para aportar algo diferente. Vamos a dejarlo en diferente. A alguien le gustará más, le gustará menos. Enrique Morente, Lagartija y Lagartijaní en el Omega. Total. Qué gusto de oírte. ¿Qué te iba a decir, Simón? ¿Puede la poesía ser un arma frente a los abusos de poder o la indiferencia social? ¿Alguno de sus versos habla directamente de estos temas? Sí, vamos, ya lo decía Celaya, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Yo digo, aquí un poco cogiendo ese verso, digo, la poesía es un arma para protegernos de la fealdad del mundo, ¿no?, en soterraña. Y sí, al final la poesía casi siempre, por no decir siempre, está con el menos poderoso, con el más vulnerable. En soterraña, en la sinopsis pone algo muy bonito que me parecía importante incluirlo. Dice exactamente, dice, en esencia, una celebración de lo que nos hace vulnerables y al mismo tiempo nos reconcilia con la vida. Eso nos enseña la poesía, que no hay buenos ni malos, sino hay acciones que son buenas y acciones que son malas, que no hay blanco y negro, sino que la paleta de colores es más amplia, que no hay izquierda ni derecha, sino que la virtud está en entendernos los unos con los otros, ¿no? Y yo creo que la poesía nos enseña a eso, a escuchar al otro. Al igual que te decía, preparamos el hogar para recibir al amigo, el poeta tiene que escuchar para seguir contando la historia, porque si no tienes esa capacidad de escuchar, de emprender un diálogo, y hay algo muy importante, Borri, que a mí sí me enseña la poesía, y es que cuando yo me pongo a hablar contigo, tengo que estar dispuesto a entender que puedo no tener razón, o que tú tampoco puedes tener razón, o que no tenemos razón ninguno de los dos, ¿no? Eso también te lo enseña la poesía. Vamos a emprender un diálogo, pero que sepas que para emprender un diálogo lo primero que tenemos que aceptar los dos es la norma de que podemos no tener razón. Y hoy, en un mundo tan donde los polos cada vez son mayores... Sí, claro, la culpa es del agua este amarillo que me has puesto, ¿no? En un mundo donde los polos cada vez se alejan más... Está bien que lo resaltes, ¿no? Eso. Sí, es verdad. Es necesario entender que nos podemos equivocar. Es que me ha hecho un clic en la mente porque no lo hubiera pensado. Pero sí es verdad que siempre, en las conversaciones que voy teniendo, siempre alguien tiene que tener la razón. Nunca llega al punto de decir, pero es que no tengo razón ninguno. Fíjate qué punto ese, ¿eh? Siempre a lo mejor se intenta uno llevar a su lado, ¿no?, la conversación o... Pero es que creo que tiene que ser... Pero hay que ser valiente para decir, no tengo razón ni tú tampoco. Me he equivocado. O sea, exactamente. Pero es que de eso habla también la poesía, ¿no? Me he equivocado. Vale, mira, he cometido un error. Soterraña, la primera parte del libro, el primer poema que se abre, para quien no lo conozca, hay distintas partes y cada parte está formada por 3 poemas donde va contando una historia. Nieves, que es como he llamado la primera parte del poema, empieza con un error. Llegan 2 personas, se encuentran y cometen un error que en ese momento le hace muy feliz. Pero cuando amanece, se dan cuenta del error y ahí empieza el camino. Me he equivocado, pero se pregunta, ¿por qué esta equivocación me ha hecho feliz? A partir de ahí es donde nace el libro. Pero acepta la equivocación. Aceptar el error es el primer paso para ser mejor persona, para ser mejor profesor, para ser... A mí me encanta preguntarle a mis estudiantes, y si lo ven esto, seguro que se van a reconocer, ¿cómo puedo mejorar? Cuando llevo una semana de clase, les pregunto, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué nos gusta de esta clase para que vosotros estéis a gusto aquí, para que el tiempo que paséis conmigo sea amable? No sea un castigo que estáis escuchando a un profesor, sino que sea un tiempo amable, que estemos todos a gusto, que yo pueda enseñaros y también aprender de vuestra visión de las cosas, vuestra visión de la economía. Aceptemos que nos podemos equivocar y a partir de ahí es que vamos a mejorar mucho más. Porque ponerse enfrente del espejo es el primer paso para avanzar un pasito. Qué bonito que le digas eso. Si tuvieras que describir el acto de escribir poesía en una sola frase, ¿qué diría usted, Simón? En una frase, es que
Pides mucho, ¿eh? En una sola frase. Una frase complicada, a lo mejor en un par de versos, ¿no? Ah, fíjate, a mí la poesía, Javier Egea decía que poesía, algo así como pequeña plaza en armas contra la soledad, ¿no? Y a mí la poesía, cuando he renunciado a ella, por esto que hablábamos antes, por darle más importancia al trabajo o a otros temas que aquello que nos hace realmente feliz, me he sentido muy solo. Quizás rodeado de gente, pero muy solo. Porque escribir el poema es ver qué hay detrás, como decíamos, de ese yo, ¿no? Cuando tú renuncias a hablar contigo mismo, a debatir contigo mismo, te sientes muy solo. Fíjate, Gorri, cuando yo empiezo a escribir Soterraña, es un momento, como hablábamos, donde todos esos horizontes que yo tenía se rompen. Y me encontraba a lo mejor con alguien y esta situación que se da mucho, que te encuentras con una persona y dice hola, la otra te dice hola, y de momento tú dices automáticamente ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal que te sale solo? La otra persona dice bien y de momento surgía siempre la coletilla. A ti no te digo nada porque ya veo que te va muy bien. El engaño de las redes sociales o el engaño de pensar, de tener el prejuicio de la persona. Como tienes un trabajo que tiene el respeto de la gente o tienes una buena imagen de los demás sobre ti, pienso que estás bien y a lo mejor tienes los ojos llenos de arañazos, ¿no? A lo mejor tienes las pupilas rotas. Quien lee el libro, y tú también me lo has comentado alguna vez, dice, hostia, hay solidaridad con la tristeza. Y yo digo que no es solidaridad, es compañía. O sea, la tristeza forma parte de nuestra vida. Vamos a tratarla y vamos a comprender que el otro también puede estar triste. Qué profundo. Pero fíjate, no es profundo, Gorri, es que no debería ser profundo. Hablar de la tristeza no debería ser profundo, debería ser... Eso es lo triste, que se haya estigmatizado, se haya hecho tabú, ¿no? Ahora yo creo que estamos viendo un cambio, porque hay muchos famosos que le están dando visibilidad en los medios de comunicación. A que está roto de tristeza nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Hemos visto recientemente, bueno, como Iniesta, como Boyan, incluso como Morata, ¿no? El caso de 3 futbolistas que dicen, oye, que lo estoy pasando mal. Lo que dice la gente me está afectando negativamente. Y creo que la sociedad, a la hora de interpretarlo, lo está haciendo de la manera correcta. Oye, esto es un problema, le estamos causando daño a esta persona. Si podemos evitar hacerle daño, no lo hagamos, no sigamos juzgando, prejuzgando a esta persona. Vamos a escuchar lo que dice y vamos a actuar para ayudarle. Antes no era así. Antes ir al psicólogo, ¿qué significaba? Estar loco. Claro. Ahora, por suerte, hemos avanzado un poquito en esto y ya vemos que ir al psicólogo significa estar con alguien que te va a ayudar a organizar esos problemas que tienes o a organizar esa tristeza para darle una solución, ver dónde está el origen de la tristeza y vamos a trabajar para que con el tiempo se convierta en alegría. Ya no en felicidad, sino alegría. Reconciliarte con aquello que te ha hecho triste, que te ha vuelto más triste, que te ha roto de tristeza y poder repararte y que puedas vivir. Totalmente. Ahora que has comentado eso de las redes, hay mucha maldad, hay mucho odio en las redes sociales, que no puedes hablar de ello. ¿La sociedad ha perdido esa parte humana? A ver, es que las redes sociales te permite hacer lo que sea, decir lo que sea sin ningún coste. Primero, creo que hay un problema en el que confundimos información con opinión, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero cualquier opinión la transformamos en noticia y a partir de ahí nos nutrimos de lo que nosotros queremos oír. Si yo estoy enfadado hoy contigo y alguien me dice, bueno, es que Gorri es la peor persona del mundo, pues yo me siento a gusto escuchando que esa persona está diciendo que tú no eres buena persona porque ayuda a reafirmarme en mis pensamientos. Pero no me ayuda, me cabrea más. Claro, es que Gorri es que una mala persona, es que una mala persona, es que una mala persona. Esto lleva al extremo de las redes sociales. La respuesta del cabreo es inmediata. Pues es que esta persona es... O incluso el bulo. Creo que las redes sociales tecnológicamente tienen mecanismos para que esto no pase y creo que deberían aplicarlo. Creo que deberían de ser más responsables con lo que pasan dentro de ellas. Porque puede arruinarle la vida a una persona que no esté preparada emocionalmente ni sentimentalmente para aceptar ese rechazo que está teniendo en las redes o comentarios negativos. Los otros días salía una noticia de que un investigador de CSIC, con todo esto de la Dana, las redes sociales se habían volcado en
en él, ¿no? A base de críticas, de comentarios que no eran agradables, por decirlo de una manera un poco simpática, ¿no? Y él lo estaba pasando mal, lo estaba pasando totalmente mal. Es que Facebook, Instagram, las demás redes sociales no tienen mecanismos para controlar eso. Si no los tienen, están tardando en aplicarlo. Porque en una persona madura se presupone que quizás pueda llevarlo de una manera más amable. Pero si esto le pasa a alguien que tiene 18 años, 17 años, 16 años... Claro, ahí entra esa opinión y esos comentarios que dicen, pues, sabes que te estás exponiendo a las redes. Sabes lo que haces. Cuando te metes en redes sabes que hay un campo abierto. Pero no lo sabes siempre, Jorge, no lo sabes siempre. Nosotros, ya con nuestra edad, podemos percibirlo, podemos saberlo, pero perdemos también de vista que las nuevas generaciones nacen en otra realidad. Nosotros, de alguna manera, nuestra intimidad la protegemos, ¿no? O nuestros padres quizás en esto sí que eran mucho más claros que nosotros, protegían su intimidad. Ahora no hay intimidad. Las nuevas generaciones llegan y exponen toda su vida en las redes sociales. Por lo tanto, les da igual esa intimidad. Pero no son conscientes al exponer, porque han nacido en esa realidad de lo que supone exponer todo lo que hace. Entonces, y tampoco tienen las herramientas para afrontar malos comentarios, críticas o burlas. Las redes sociales pueden ser muy crueles. Antes se decía, los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Cuando se metían con un niño. Pues esto, llévate el patio de un colegio al universo de Internet. Sí. Es que el patio del colegio, me está viniendo ahora a la cabeza, es que el patio del cole, pero multiplicado por el infinito. Y donde la crueldad, no hay un maestro ni un profesor que te pegue un tirón de orejas si lo haces muy mal. O nadie que te expulse o te ponga un apercibimiento. Por lo tanto, es hora de que los comités de ética de estas grandes plataformas tecnológicas se pongan las pilas. Total. La conexión entre su poesía, entre tu poesía y la realidad social actual, ¿cómo es? No existe poesía sin realidad social. La poesía sucede en algún lugar. Me acuerdo mucho de Luis García Montero en todas las preguntas que me está haciendo, ¿no? Cuando él decía, bueno, cuando nosotros empezamos el movimiento de poesía de la experiencia, que la empezó con Javier Egea y otros poetas, guiados por el maestro Jaime Gil de Viedma, ¿no? De la generación de los 50, la poesía de la experiencia no estaba muy bien vista, porque la poesía tenía que hablar de aquello que era mucho más abstracto, ¿no? No entender qué decía la poesía estaba mucho mejor visto que entender lo que decía. Yo creo que eso hoy ya cambia, ¿no? Y creo que la poesía debe de ser entendible, debe de ayudar al lector a que se reconozca en ella y le ayude realmente, le dé una herramienta más para que emocionalmente tenga, pues eso, más técnicas para abordar la realidad que tiene. Pero cuando lees, por ejemplo, en Soterraña, la parte de resistiré, que es una palabra quebrada, donde se le quita una S a la palabra para quebrarla, porque la acción no representa totalmente el concepto. Ese poema habla de muchas realidades sociales. Habla del caso de Samuel Luis, habla de la epidemia, habla de Boris Johnson, ¿no? Lo envió de rave con un pingüino a Fuente Álamo. Habla de todo lo que ha pasado. Dice que Europa es una niña con los ojos envejecidos. Habla de todo eso. Eso es realidad social y también es poesía. Porque al final no puedes separar el lugar de donde pasan las cosas de donde se escriben. ¿Cómo ha sido la evolución de tu estilo literario desde el primer libro hasta Soterraña? Bueno, todos los poetas empezamos copiando. Eso, quien no lo reconozca, no le hace un favor a la poesía. Claro, al final, yo corrí con 8 años, cae en mis manos Romancero Gitano de Federico García Lorca y mi forma de mirar esa realidad de la que hablábamos hace un momento no es la misma. Vas andando por la calle y vas viendo, hostia, aquí Lorca lo llena todo de luna, aquí lo pone todo perdido de lunares, aquí se caen las estrellas, ¿no? Y ese surrealismo te condiciona también la forma luego de ver las cosas. Así que mi forma de empezar a escribir poesía con 8 años es copiando a Federico García Lorca y también a la generación del 27. Yo tenía una maestra enamorada de esa generación, entonces copiábamos a Alberti, copiábamos a Cernuda, copiábamos a Lorca y de ahí nacen los primeros poemas.
luego esa generación del 27 se va ampliando, vas conociendo a otros poetas, ¿no? Vas conociendo a la generación de los 50, con Ángel González, Gil de Viedma a la cabeza, Pepe Hierro, luego vas conociendo también a Luis García Montero, los poetas granadinos, Javier Egea, va ampliando Fernando Valverde, ¿no? Ángeles Mora, y todas esas armas o herramientas que tú tienes para escribir poesía van creando tu propio yo, ¿no? Tu propia forma de escribir. Pero todos partimos de lo que leemos. No se puede ser buen escritor si no eres buen lector. Es imposible. Tú necesitas armarte. Y la forma de armarte en literatura es siendo buen lector, es teniendo una gran biblioteca. Hay algo en lo que están de acuerdo casi todos los buenos escritores, es que todos vienen de una biblioteca de su infancia, ¿no? Todos sus padres tenían una gran biblioteca de la que se han podido nutrir. Y yo creo que eso es fundamental. Yo soy escritor porque mis padres hacían el esfuerzo de todas las semanas comprarme un libro. Preferían comprarme un libro antes que poner un plato en la mesa. Ese esfuerzo de mis padres es lo que han hecho que yo sea escritor. Si no tiene una buena biblioteca, no puede ser buen escritor. Y eso es fundamental. Luego ya el escritor, claro, se va armando también de otros conceptos musicales, la pintura, filosóficos también, pero parte desde lo que recibes. Y yo creo que no es nadie el espejo, bueno, empezando por este primer libro que recoge quizá los poemas Un espacio y dos tiempos, recoge los poemas incipientes, ¿no? Los primeros poemas donde Antonio Monzón Guillén, que era un poeta que me sacaba 60 años, me anima a publicarlo con él. Y me dice, Simón, tienes que empezar a publicar porque si no, no lo vas a hacer nunca ni te vas a animar nunca. Y lo echo mucho de menos, Antonio. Íbamos los dos por las calles de Valencia y a pesar de que me sacaba 70 años, él era mucho más joven que yo. Era una enciclopedia, Anante. Ya no es que era una enciclopedia, Gorri, es que era buenísimo. O sea, íbamos los dos por Valencia, íbamos a los sitios donde estaban las chicas guapas, ¿no? Y ligaba él, más que yo, siendo yo más joven. Además se picaba, decía, vamos a ir con aquellas chicas que son guapas y vamos a entrar en aquel sitio. Y él ligaba más que yo, porque era mucho más joven que yo a pesar de la edad y tenía un gran encanto personal que hacía mucho más feliz a todo el que lo rodeaba. Y tú, para estar a gusto, quieres ser feliz y te tienes que rodear de este tipo de personas. Así que a Antonio le tengo que agradecer que todo lo que ha venido después. Luego No hay nadie del espejo ya empieza a madurar. Una vez entra en este mundo de publicar, de conocer poetas, te va enriqueciendo. Y ya en Soterraña creo que, como te decía antes fuera de cámara, creo que es donde llega el nivel máximo en el que yo puedo estar ahora mismo, donde tengo mayor riqueza literaria, también mayor riqueza vital, y donde ese amor por la cultura en mayúscula pues se muestra de alguna manera en cada una de las palabras. Y tú lo vas notando porque cada vez te cuesta más terminar el poema. Coges una palabra, esta no me gusta, voy a borrarlo. Empiezas casi el poema de nuevo, lo transformas casi completamente. Y malo será el día que deje de borrar, porque significará que me conformo con lo que sale de primera. Yo creo que uno tiene que tener lugares a donde ir cuando se siente perdido, y eso son las bibliotecas, son la música, la pintura, la ética, los filósofos y también los buenos amigos como lo era Antonio y también como lo eres tú. ¿Y tú? Bueno, celebramos la vida, celebramos la vida. Qué bueno, Simón. Te quería preguntar muchas cositas. ¿Qué nos puedes hablar de la innovación y responsabilidad social corporativa? Tema caliente. No. Sí, bueno, hemos hablado de la responsabilidad social en muchas facetas aunque sea de manera sumergida de esta parte de la entrevista, ¿no? Cuando hemos hablado de las redes sociales, de la desigualdad, pero para entender qué son las cosas, como diría la filósofa de la cortina, primero hay que definirlas, ¿no? Y la responsabilidad social, ¿qué implica? Implica que no solo vamos a tener en cuenta el impacto económico de lo que hacemos, sino también el social y el ecológico. Y, por supuesto, incorporar a nuestros proyectos, a nuestras acciones, las necesidades de las personas también que se vean influenciadas por ellas. Es decir, yo no puedo hacer una política que afecte a un trabajador si no cuento con la opinión de ese trabajador. No puedo hacer una política para un barrio sin contar con el barrio. Y estas cosas, las personas que no oyen seguro, que conocen mil casos donde se hacen acciones y proyectos para personas, para barrios, para entornos ecológicos, sin contar con las personas a las que les afecta. De ahí parte la responsabilidad social. Es un concepto tan simple y tan complejo como el que acabamos de definir.
No puedes hacer algo sin tener en cuenta todas las partes ni todas las dimensiones de tu acción, que no solo es económica, sino también social y ecológica. Y en un mundo donde los recursos cada vez son más escasos, porque ya vemos como hay un montón de campos de golf en medio de desiertos. ¿Cuánta agua necesitas para que haya césped en medio de un desierto? Es que es algo irracional. Es algo totalmente irracional. Pues esto tiene que cambiar de alguna manera. Stephen Hawking decía, ¿no?, que en 2600 es la fecha límite para que la Tierra sea habitable. El 28 de octubre salieron una serie de cálculos que confirmaban que si esto sigue así, 2600 será el final de la Tierra como un lugar habitable. Entonces, bueno, sé que 2600 parece que está muy lejos, pero quizás no esté tan lejos. Y si no actuamos ahora, pues sea tarde. Por eso cuando estos grandes millonarios montan proyectos para hacer cohetes que vayan a Marte, que vayan a otros lugares tan lejos, a mí me pone muy triste porque realmente ese dinero se podía invertir en proyectos que salven el planeta que tenemos. Esto que se dice mucho, no hay planeta B, pero es que es una realidad muy grande. Y la responsabilidad social pasa por esto, por cuidar los recursos ecológicos, por cuidarnos las personas, que al final convivimos en un mismo espacio, y por supuesto, luego la economía también es importante, es muy importante. Pero no podemos olvidarnos ni de las personas ni de la Tierra. 2600. Sí, es la fecha que se estima que si las cosas siguen así, bueno, que estimaba ya Stephen Hawking, que si la cosa sigue así, pues la Tierra dejará de ser habitable. Interesante cifra. El papel de las comunidades pesqueras en tu investigación. ¿Qué nos puedes hablar de esa comunidad, de esa familia, de ese gremio? Bueno, la pesca, hemos hablado de muchas cosas de las cuales sin ella mi vida no se entiende. La pesca es una de ellas. La pesca me ha permitido a mí, a mi hermano, a mis primos, a mis amigos, tener una vida digna. Yo vengo de una familia de pescadores. Mi padre es pescador, abuelo, bisabuelo, así hasta muchísimas generaciones atrás. Esta generación es la primera en la que se rompe esa tradición. Ni mis primos, ni mi hermano, ni yo, ni mi amigo, no hay ninguno que sea pescador. Esto tiene que tener una explicación. Y buscar esa explicación es la que me lleva a meter la pesca en el mundo de mi investigación. De alguna manera, a ligarme al oficio de mi padre. Mi padre, el pobre, siempre decía: hijo, tú no te metas la más, que bastantes burros hay ya en la familia. Y mi tío también, que en paz descanse, siempre decía lo mismo. Y al final no me he metido en la pesca, pero no me he alejado mucho de ella. La he hecho mi tema de investigación y me siento muy feliz de ello. Mira, Antonio de Luca, el escritor, decía en Buena Mar que la suerte del pescador no depende de nadie, porque cuando tiene un problema, nadie le busca una solución real. Todo el mundo va dándole el problema a una de administración autonómica, administración nacional, de nacional a europea. Todo el mundo va pasándose de mano en mano el problema y nadie lo resuelve. Y al final quien pierde son las familias de pescadores. ¿Se puede hacer de la pesca un oficio digno? Claro que sí, si es que las soluciones, Gorri, están inventadas. Si tú quieres solucionar un problema, vete a la historia, que ahí está, seguro. Y cuando la pesca ha sufrido otras crisis, como la actual, que la ha tenido, sobre todo a principios del siglo pasado, Saralegui ya nos dio la solución. Tenéis que modernizar las instituciones que más cerca estén de los pescadores. En este caso, ¿cuáles son? Las cofradías de pescadores. Tú puedes tener la ley o la política a nivel internacional más potente del mundo, que si las comunidades locales no son capaces de evolucionar ni tienen la capacidad de transformar la actividad económica, no se va a cumplir esos grandes objetivos internacionales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darle más poder y darle más recursos a esas organizaciones que conocen de primera mano cuáles son las necesidades de la pesca y de los pescadores y que entienden que la pesca que se practica en Cartagena no es igual, aunque esté a muy pocos kilómetros, que la que se practica en San Pedro del Pinatar. Y por lo tanto, no puedes solucionar de la misma manera el problema. Necesitas adaptarla al contexto local. Eso hay que defenderlo. Y yo creo que sin unas cofradías de pescadores que sean más fuertes, sin apoyar más al pescador, no vamos a conseguir que la pesca sea un medio de vida digno para las familias que quieran dedicarse a este oficio. Tengo aquí puesto la evolución de la gobernanza y el bienestar laboral de los pescadores. ¿Qué nos puedes hablar de esa evolución y de ese bienestar laboral? Bueno, de esa familia también, de esos pescadores así más pequeños como lo que estás comentando, que también están desapareciendo por los grandes que se lo comen, ¿no?
Bueno, ¿tú cuánta gente conoces que quiera ser pescador? Ahora mismo cero. Cero, yo también. Yo no conozco a nadie que Además, me diga... me ha resultado muy impactante y además bonito sacar un tema como es la pesca, porque ahora mismo poca gente tengo que me hable de pesca. Pues yo te hablo quizás, fíjate, buscando una solución de por qué mi generación no quería ser pescador. Sí, sí. Teníamos, por un lado, la influencia, sí que es cierta, de esos padres, de esos tíos, de esos abuelos que nos decían estudiar, aprovechar las oportunidades, pero luego puedes volver a la pesca, porque la pesca, bien llevada, bien estructurada, bien organizada, es un medio de vida muy rentable. Es un medio duro también. Es un medio duro, pero, Gorri, tenemos una serie de avances tecnológicos y de innovaciones que bien aplicadas pueden hacer la vida en el mar, que es muy dura, no va a dejar de ser dura, pero mucho más cómoda. ¿Pero tú crees que la gente no elige la pesca por eso? Yo creo que la gente no elige la pesca porque por algo se Por desconocimiento también. No tiene seguridad económica. Vale. Si tú haces leyes que cada vez restringen más la capacidad de pesca de todos los pescadores sin diferenciar muchas veces, le va a costar muchísimo a alguien poder sentir atractivo por el sector. Ya es una actividad bastante dura, como lo puede ser el campo, como lo puede ser otro sector. Te juegas la vida por ganar dinero. Sí. Pero hoy en día, con las grandes innovaciones que hay, se puede hacer, por ejemplo, que la vida en el buque, en el barco, sea mucho más cómoda que lo era para mis abuelos, por ejemplo. De hecho, ya lo es, pero todavía se puede hacer mucho más cómoda. Se pueden hacer estudios económicos que planifiquen mejor la actividad para pasar menos horas en el mar y sacarle mayor valor económico al pescado. Es decir, que esa primera venta del pescado sea mayor para que el pescador tenga un mayor beneficio y tenga un mayor salario. Se pueden hacer muchísimas cosas, Corri, pero hay que empezar a hacer cosas. Lo que no se puede estar todo el día hablando del problema sin aplicar ninguna solución. Además, el sector pesquero siempre ha salido de los problemas a través de la cooperación. Lo que te decía, Saralegui, ¿qué hace cuando hay un problema? Crea los pósitos de pescadores. ¿Los pósitos de pescadores qué son? Lo que hoy llamamos cofradías de pescadores. ¿Por qué? Porque entiende que necesitamos una institución, ¿no?, moderna, porque vienen los pósitos de pescadores de los gremios, de los antiguos gremios de mareantes que ya existían también en esta zona. Necesitan una institución donde los pescadores puedan cooperar y donde puedan poner en común recursos, capacidades, actitudes que solucionen esos problemas que individualmente no van a ser capaces de solucionar, porque es muy pequeñito. Y esto te lo llevo, por ejemplo, al territorio económico de los países. España, por ejemplo, por sí sola, económicamente tiene muy difícil competir con Estados Unidos o con China. Necesitamos estar en esa Unión Europea. Pues con los pescadores pasa lo mismo. Necesitamos que entre todos generen esas alianzas necesarias, esas respuestas colectivas a los problemas que les afectan, porque son problemas que les afectan colectivamente. No solo afectan a una casa, a una familia, sino el problema de la estabilidad económica, de la seguridad económica, de las restricciones a la pesca, de la mala imagen del pescador como depredador de recursos, le afecta a todos, no a uno. Y necesitan respuestas colectivas. Y yo creo que la respuesta pasa por darle más recursos, más poder y una nueva estructura más moderna, donde haya un departamento comercial, donde haya un departamento tecnológico, donde a las cofradías de pescadores. Tenemos aquí la cámara. ¿Qué mensaje le dirías a la gente para que profundice, investigue y se deje enamorar por la pesca? Bueno, yo lo único que os diría es, tenemos el mejor producto del mundo procedente de nuestro mar. Valorarlo implica valorar las personas que están detrás de él, la cantidad de horas que echan en el mar, las veces que se juegan la vida cuando hay tormenta y al final un pescador trabaja de media cuando está de faena 85 horas a la semana. 85 horas a la semana. Eso es lo que hay detrás de nuestro pescado, del pescado de calidad. Ojo, que la acuicultura también tiene pescado de calidad, pero no se puede comparar. Tú no puedes comparar el pescado de pesca salvaje con la acuicultura. No puedes. Qué bonito que le hayas dicho, porque es un homenaje también para los pescadores. Pero, Gorri, yo es que no me debo a ellos. O sea, yo sé, Es fíjate, un homenaje a ellos. Me decía un amigo hace tiempo, te pones del lado perdedor, porque al final la pesca, si tú ves la evolución del empleo, ves la evolución de las cifras, ves que o se actúa rápido o tenderá a desaparecer algún día o quedar reducido a algo muy pequeño. Pero es que mi vida se debe a la pesca. Y yo conozco a esos hombres y a esa familia y no puedo mirarles a la cara si no los defiendo, porque sé lo que hay detrás de cada pescado, de cada trozo de atún, de cada trozo de aguja, sé lo que hay detrás.
y está bien que alguien de vez en cuando lo ponga en valor. Hablando del tema del trabajo, ¿cómo es el futuro laboral? Con esta modernización que hay actual, la gente tiene mucho miedo también por la inteligencia artificial, por la introducción masiva de máquinas. ¿Cómo lo ves? Porque sí es verdad que va a haber cambios. Pues Corri, estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Ajá. Fíjate, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, pero el primer cambio que a mí me preocupa, quizás como economista, es el modelo de trabajo. Venimos de una serie de décadas donde hemos dicho que la economía más potente a nivel mundial era Estados Unidos. Exacto. Ahora viene China. En China el modelo de trabajo es diferente al de Estados Unidos. Cuando el capital chino empieza a comprar aquellas empresas que requieran de financiación, los nuevos directivos también vendrán de China. Y Sí, sí, claro, total. intentarán poner su cultura empresarial como es lógico. Una cultura masiva de horas y horas trabajando, vida para trabajar. Ya veremos, pero Ese aspecto. se intuye de que puede estar relacionado con lo que tú dices. Pero bueno, ya veremos cómo se adapta todo eso. Es cierto que nosotros, por ejemplo, en Europa, esa Europa de la que yo me siento muy orgulloso, que es la de los valores sociales, la de apoyarnos colectivamente, sí tiene mecanismos e instrumentos para proteger la dignidad de las personas y, por supuesto, de los trabajadores. Igual que hablábamos de la dignidad de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena. Esa es la primera preocupación que como economista puedo tener. Más que preocupación, inquietud o ganas de saber qué es lo que viene. Luego, la inteligencia artificial a mí me preocupa menos. Fíjate, hay gente que está como muy preocupado, pero yo lo veo como una herramienta más. Cuando nacieron las calculadoras, los profesores de matemáticas hacían manifestaciones en la puerta de la universidad en contra de las calculadoras. No sabía eso. Sí, o sea, hay imágenes, ya verás, si las buscas por Impactante, internet, ¿eh? las encontrarás. Y Ahora fíjate, te ¿no? ríes, ¿no? Y ahora dice, bueno, la calculadora. Pero nuestra generación, Fíjate. ¿te acuerdas de aquello que se llamaba Encarta? Que era la enciclopedia en internet. Claro, nosotros cuando nos dieron esa posibilidad, ¿qué hacíamos con los trabajos? Copiábamos y pegábamos. Luego tenía que haber una profesora que nos decía, eso estaba mal, eso se llama copiar. Y nosotros le decíamos, profesora, Está bien que hables de eso. si esto es lo que hacía yo antes. Mirando al futuro, ha pasado. Yo cogía mi enciclopedia, leía y copiaba lo que había en la enciclopedia. Y usted me ponía pues, la nota que usted consideraba. Y ahora me pone un 0 porque he hecho lo mismo, pero le he dado a copiar y pegar. Nos tuvieron que enseñar a utilizar las herramientas tecnológicas. Y luego, bueno, con Google, el rincón del vago, Gorri. O sea, vamos a sincerarnos No me aquí. seas vago, Simón. ¿Quién no ha pasado por ahí? Claro, pero nos tuvieron que enseñar a utilizar herramientas. Luego también Wikipedia. Claro, y Wikipedia. Ya en Wikipedia sí es cierto que íbamos ya como con más lecciones aprendidas, Sí. pero al principio aquel boom. Sí, sí es verdad que mirando al pasado se repite. Nueva carátula, más moderno, pero es lo Pero ya mismo, está, ¿no? es lo mismo. Ahora tenemos la inteligencia artificial, todo el mundo. Ay, Sí, la sí, inteligencia. hay mucho miedo. Pero yo al final no le veo ningún. Sí, es verdad, sí. A mí me facilita mucho la vida. Puedes automatizar muchísimos procesos, Es una maravilla, para mi gusto. pero luego, sin la figura creativa e innovadora que tenemos, y sobre todo que tenemos, fíjate aquí lo de respuestas colectivas. Cuando tú tienes un grupo, un círculo los círculos de innovación, por ejemplo, de cualquier institución, ve la respuesta, analiza la respuesta que le da la inteligencia artificial, puedes hacer propuestas mucho más interesantes o que complementen lo que te da la inteligencia artificial. Pero yo no le tengo ningún miedo, la considero una calculadora moderna, con la que puedes hacer prototipos de dibujos, puedes hacer prototipos de aplicaciones, puedes hacer muchas más cosas, pero está aquí para facilitarnos la vida. Es cierto que necesita una regulación, sobre todo por temas de privacidad y de datos, que te recomiendan, por ejemplo, que no pongas tus datos privados cuando le preguntas a ChatGPT, a Bing o a demás, porque puede utilizar esos datos para dar sus propias respuestas, ¿no? Puede parecer Gorri, tu DNI, en una respuesta de la que dé. La va alimentando, sí. Pues claro, porque la va alimentando. Es verdad. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, nos tienen que enseñar a utilizarla. Conciencia. Pero ahora mismo estamos en un momento que yo creo que es incluso bonito, porque estamos descubriendo, somos niños, a mí también. A mí me fascina. Yo soy como un niño, yo la cojo y digo, venga, voy a intentar hacer esto, a ver lo que pasa. Y me da una respuesta, o para bien o para mal me sorprende, también para mal. Hay veces que me dice, bueno, esta respuesta no tiene ningún sentido, dame otra respuesta. Pero sabes que es una máquina, que es una inteligencia, Claro. y sobre todo los segundos en los que te responde, eso es alucinante. Te va a permitir hacer cosas mucho más deprisa que antes, Sí, pero te agiliza el trabajo. tú eres imprescindible detrás. Tú eres imprescindible detrás. Tú tienes que tener una estrategia conversacional con la máquina. Eso. Tienes Hay que gente saber. ya viviendo con ella.
Claro, o Hay sea, gente viviendo con ella ya. y llegará el momento en el que, por ejemplo, nos facilite de que mi A se ponga con la tuya y fijen agenda, Buah, claro, hagan espectacular. este tipo de cosas. Que no tengamos que estar tú y yo media hora hablando para ver qué hueco tienes tú libre y qué hueco tengo yo, Sí, sino sí, que sí, la sí. propia herramienta lo haga ella sola. Y bueno, eso yo creo que es facilitarnos la vida también. ¿Que tiene un lado malo? Claro, y un cuchillo también. Corta la carne y puede matar a una persona, pero tenemos que aprender a utilizarlo bien. Y con la inteligencia artificial estamos en ese momento. A mí me gusta mucho. Entiendo también la gente que tiene miedo, Sí, lo sí, entiendo yo lo respeto perfectamente. también, ¿eh? Y entiendo que cuando hay algo que es novedoso te genera Total, mucha incertidumbre. total. Pero a mí me gusta. ¿Qué te iba a decir, Simón? ¿Qué te llevó a inclinarte hacia el mundo de la economía y la academia? ¿Hubo algún momento, figura clave, que definiera ese camino? Porque estamos hablando de ello, pero también un poquito tus inicios. Bueno, Gorri, esta respuesta te va a decepcionar. La economía, ¿por dónde viene? Fíjate, yo en bachiller, mi vocación era la poesía y ser profesor de historia. Me encantaba la historia. La filosofía y No, profesor. no, la poesía Ah, la poesía. y ser profesor de historia. Sí, sí, Yo, perdona. mis amigos de la infancia se tienen que estar riendo si están viendo esto, porque me encantaba la historia. A mí me sigue apasionando la historia. Pero yo no podía permitirme terminar una carrera e ir a la cola del paro. Entonces hice ADE porque era la carrera de economía, de la rama de económicas, que más salidas tenía por aquel entonces. Esa fue mi llegada a la administración y dirección de empresas. Muchas veces a mis estudiantes les pregunto el primer día por qué están aquí y ya le cuento la anécdota y se relajan, ¿no? Porque muchos están también en esa situación. No pueden permitirse que todo el esfuerzo de sus padres, el resultado sea irme a la cola del paro cuando termine mi carrera. Pero también a lo mejor hay estigmas por eso, ¿no? Si, en el aspecto, si quiero estudiar Bellas Artes, pues está mejor eso. Sí, pero fíjate, a mí me llevó a hacer esto el miedo. El miedo. Hay gente que no tiene ese miedo. Hay gente que, oye, el Ahí valor y queremos decidir, el miedo, el miedo. fíjate, lo estoy pensando ahora mismo, miedo, Gorri, y responsabilidad también. Sí. Porque el esfuerzo, todos los sacrificios de mi familia no podían terminar en una bancarrota, ¿no? En una cola del paro. Tenían que tener un resultado. Yo tenía, de alguna manera, que ese esfuerzo se viera recompensado en algún momento. Que es una manera de tomar decisiones equivocadas. Pero con 18 años, es lo que decíamos, tú no estás preparado, quizás, o no tienes la madurez para decir, voy a hacer historia porque es mi gran pasión y aquí no me importa nada. En ese momento tomas la decisión porque te pesa esa responsabilidad. Luego, fíjate, ¿no? Yo creo que toda la cantidad de libros que he leído, todas esas cosas que he hecho relacionadas con la creatividad, me ha servido para coger esa profesión y adaptarla a como yo soy. A que esos temas de responsabilidad social, que son mi pasión, a que la ética, que me encanta, y que esa parte innovadora, que también tiene mucho de poesía, aplicarla en mi trabajo, y que todos mis proyectos tengan RSC, creatividad, innovación, y por supuesto yo descubro en un momento que yo lo que quiero ser en la vida es profesor. Me encanta la docencia. Para mí es mi gran pasión. Yo siempre le digo a mis estudiantes, digo, es que aquí yo descanso. No lo podéis imaginar. Cuando estoy con vosotros, descanso, estoy muy a gusto. Y es que me encanta. Creo que al final tener la posibilidad de enseñar, que eso implica aprender tú antes y tener siempre esa inquietud, a mí me hace muy feliz. Entonces, aquel que quiera coger una carrera que a lo mejor luego sepa que es difícil la salida económica, la animarías a que la haga. Si está en ese punto de miedo, de inflexión que tuviste tú, ¿qué le dirías? Hostia, este consejo es complicado, ¿vale? Es muy difícil y es muy personal. ¿Yo qué le recomendaría? Sí. A ver, si tienen una pasión clara, por ejemplo, si ellos tienen muy claro que les gusta el latín, ¿vale? Y que quieren ser profesores de latín, que antes de terminar la carrera, tú haces latín porque te encanta, ¿no? Pero antes de terminarla, tenga planteadas distintas salidas que le puedas dar esa formación. Que no simplemente agote una rama, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ser profesor de secundaria, sino que tenga otras posibilidades. Me encanta el latín, voy a abrirme un canal en YouTube que explique de dónde vienen las palabras en latín, o qué significan, o cómo aportan valor en la actualidad. O cualquier otra cosa. Pero que no se queden simplemente en una opción. Claro, hablarlo ahora, Gorri, para mí es muy fácil. Pero yo me pongo en la piel de un chaval de 18 años que termina la selectividad y que tiene que tomar una decisión como qué carrera estudiar, y entiendo que hay una dificultad enorme. De hecho, en Soterraña hay un poema, que habla de todo esto. Es muy bonito, o sea, dice exactamente, ya ves. Pues cuenta eso. A ver si lo Esa bella encuentro. poesía. A ver si lo encuentro. Fíjate, lo que dice, el día que me matriculé en ADE,
que me sentí Pepe Botella, es decir, el hermano de Napoleón, que lloré junto a Boabdil en Granada, ¿no? Que la pobreza otra vez no hizo historia. Ese día debí quemar la universidad y bloquear el rociador antiincendio. Para que vean, ¿no?, la frustración. Luego dice, queridos Reyes Magos, un día yo también espero a un niño que me salve del hombre que soy, que me diga gilipollas y me parta la cara, pero no espero al niño que fui. A ese no le hablo. Maestro, poeta de vena. Pero, Gorri, tú también eres poeta. Yo también soy poeta. Ahora hago poesía ahora mismo con las entrevistas. Ya sabes tú que se puede hacer poesía. No lo hemos sacado aquí, pero sí que hemos hablado a veces de él. Que nuestro gran admirado Jesús Quintero, Totalmente. más poeta que él, no se puede ser. Al final la poesía se puede hacer de diferentes formas, no solo escribiéndola. Claro, sí. Es la manera de la que la haces, las cosas. Si es que la poesía viene de esos trovadores maravillosos. Exacto. Que ojalá, aquí tenemos muy buenos trovadores en esta tierra, ¿eh? Sí. Ojalá se enseñara en las propias escuelas, ¿no? Yo creo que además los críos cuando están en primero y en segundo de primaria, que tienen esa capacidad de imaginar mundos o galaxias que cuando eres adulto ya no caben en tu imaginación, creo que es una edad magnífica para que aprendan a hacer trovos, porque le va a ayudar también, cuando sean mayores, a comunicarse mejor con los demás y a perder esa vergüenza también. Sí. Y creo que el trovo es una herramienta magnífica. Los profesores que lo utilizan en su aula, benditos sean. Benditos sean. Siendo profesor universitario, ¿cómo logras inspirar a las nuevas generaciones en un mundo tan cambiante y competitivo? Pues, Gorri, eso es muy fácil. O sea, tú lo que quieres en la universidad y en cualquier trabajo es que estar a gusto, ¿verdad? Y para estar a gusto simplemente tienes que preguntarle a la persona con la que estás, ¿cómo puedo ayudarte? Esta pregunta, que es muy sencilla, la utilizamos muy poco. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia te ayude? Y luego adaptar la docencia, tú partes de unos contenidos que tienes que dar sí o sí. Pero luego tienes que intentar, como profesor, el gran reto es que el estudiante lo aplique en su día a día. Fíjate, yo cuando terminé la carrera me sentía, Gorri, eran sentimientos contradictorios. Estaba muy feliz porque terminaba una etapa, pero claro, yo había estudiado ADE y ADE te prepara para dirigir y administrar empresas, negocios. Yo no me veía capaz de administrar y dirigir nada. Sabía hacer exámenes, genial. Era una máquina haciendo exámenes. Pero tenía ese sentimiento de frustración. Mi objetivo como profesor es que no tengan los estudiantes esa sensación. Y para ello hay un montón de metodologías que ellos se sienten a gustos con ellas, ¿no? Hablamos del Design Thinking, del Lean Canvas, ¿no? Metodologías que ellos pueden aplicar donde parten de un problema que ellos eligen y donde van generando una solución poco a poco. Desde que hablan de ese problema hasta que genera la solución hay muchas etapas y hay una que es muy divertida. Es cuando ellos exponen a sus compañeros su idea de negocio o su proyecto y los compañeros le dan su feedback, todos, para ver cómo mejorar esa idea. Ahí ellos se sienten muy felices. Primero porque tú tienes la oportunidad de ayudar a un compañero y luego porque tú estás enseñando algo que has creado. Fíjate, aquí hablamos de la felicidad que da sacar un libro, pero es que da felicidad cuando tú pongas esta entrevista y la des a conocer, a que te genere una satisfacción de decir, hostia, es que lo he creado, hay un curro detrás. Esa sensación de crear inexplicable. Es bonita. Sí. La armonía de crear cosas. Y eso al final es fácil de generar, pero claro, implica que tienes que hablar mucho con la persona que tienes enfrente. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Y ser humilde y pensar que tú no tienes la verdad absoluta, que tú simplemente estás guiando a esa persona con una formación y unos conocimientos que tú has adquirido previamente, está ayudándola a que se forme en su propio proyecto personal. Esto implica también mucho curro detrás, o sea, el profesor tiene que formarse no solo en esos conocimientos de administración y dirección de empresas, sino también en cosas relacionadas con metodología, en cosas relacionadas con psicología, para entender esa persona que cada vez más joven, o sea, yo tengo 33 años, pero cada vez la diferencia es mayor con los de 18 años. El otro día hablaba del teletexto, Gorri, como método de nuestra generación para enterarnos de los goles, ¿no? Cuando parpadeaba la luz, ¿no? Y algunos me preguntaban, ¿y el teletexto dónde se pone? ¿Qué es el teletexto? Entonces, fíjate, ¿no? Lo utilizaba de ejemplo para explicar la evolución de la tecnología, ¿no? De la innovación. Y algunos me preguntaban que
¿Qué era el teletexto? ¿No? Pues implica también conocer la generación que tienes delante. Yo soy muy reacio a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Siempre lo he pensado. Creo que los jóvenes tienen mucho que enseñarnos y que eso hay que oírlo. Total. ¿Qué consideras que es el mayor reto al que se enfrenta la economía en la actualidad? ¿Cuál es ese reto? Pues Lo más duro. Lo has dicho tú al principio, que sea igualitaria, que sea justa. Mira, Adela Cortina nos dice que para que una economía sea justa tiene que tener 5 valores, ¿no? Los 5 valores de la ética cívica. Son los 3 de la Revolución Francesa, ¿no? La solidaridad, la libertad y la igualdad. Luego el respeto activo. Respeto no es "ay, qué pena, esta persona tiene un problema", sino involucrarte en la solución. Y luego el diálogo. Son 5 valores que de alguna manera hemos tratado en la entrevista. Pero son 5 valores fundamentales para avanzar hacia una sociedad donde los diferentes podamos convivir pacíficamente. Y en una sociedad donde está tan rota económicamente, en temas de opinión, sí, es necesario la ética. Es que la ética une. Y fíjate, la ética no la echamos de menos hasta que viene una crisis. Cuando vino la crisis de 2008, todo el mundo se acordó de la ética. Hay que ser más responsables, hay que ser más éticos. Aparecía la banca ética, aparecían las entidades tradicionales financieras aplicando métodos más éticos. La ética es el gran abuelo al que tenemos que preguntarle qué hacer cuando tenemos un problema, ¿no? El jefe de la tribu es la ética. Y los tenemos a nuestra disposición. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón, Voltaire, los tenemos ahí. Que nos van a enseñar qué es la tolerancia, qué es la igualdad, qué es la justicia, qué es la democracia. Y ahí... hay que tirar de ellos. Claro, pero si es que los temas que ellos trataban están más de actualidad que nunca. La tolerancia, cuando... Total, sí. Fíjate, hemos hablado del diálogo. Voltaire, que hablaba de la tolerancia, ¿no? Hoy hay un debate sobre ¿hay que tolerar todas las opiniones? ¿Hay que tolerar a las personas? Esto Voltaire nos lo decía. Se pueden tolerar todas las opiniones, pero partiendo de la idea de que nos podemos equivocar. Adela Cortina esto lo que hace es actualizarlo y dice, bueno, hay que respetar, hay que haber un respeto activo. Se respeta a todas las personas. Yo respeto a que tú puedas tener una idea equivocada. Cuando alguien dice la mujer no es igual al hombre, tú no puedes respetar esa idea. Pero yo respeto a la persona que tiene esa idea. Tu idea, vamos a argumentar por qué es equivocada o por qué me equivoco yo. Pero a ti como persona te voy a respetar en todo momento. Y tenemos que tener un diálogo a iguales, donde tú puedes exponer tus argumentos, yo puedo exponer mi argumentos y llegar a un acuerdo, a un consenso o tener un debate cívico. Esto que estamos teniendo tú y yo hoy, bueno, esto no es un diálogo, tú me estás entrevistando, pero da gusto poder sentarse, hablar durante una serie de horas, durante muchos temas y escucharse. Cada vez se está perdiendo. Ya no te encuentras esta imagen de toda la familia sentada en una mesa hablando después de la comida, ¿no? Está el niño con el móvil, luego los más jóvenes viendo las series que quieren ver la última serie que hay en la última plataforma, los padres con un montón de problemas de estrés y el abuelo que no quiere escuchar a nadie. Esas mesas después de comer yo creo que eran un gran sitio donde ejercer el diálogo y donde unir lazos de cohesión social, ¿no? Donde generar comunidad. Es así. Como profesor, Simón, ¿sientes que la forma de agentes de cambio en una sociedad que parece moverse lentamente hacia una mayor justicia o hay algo que obstaculiza ese progreso? Creo que al final, o sea, para avanzar hacia una sociedad más justa, lo primero que tendría que suceder es saber qué es una sociedad justa, Gorri. Muchas veces nos equivocamos en lo que hablábamos. Hay justicia, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay veces, cuando los estudiantes hacen los trabajos finales de estudio y demás, cuando le pasa la primera vez el antiplagio, aparece un índice de plagio muy alto. Y hablas con ellos, oye, mira, me aparece este índice de plagio que está por encima del permitido y tal. Y lo primero que te dice el estudiante es, yo no sabía que estaba copiando. Claro, él no sabía que la forma que tenía de redactar el trabajo era plagio. Entonces, cuando le explicas qué es plagio, te lo hace bien. Pues con una sociedad justa pasaría lo mismo. Nos tienen que explicar, desde que somos críos, qué es una sociedad justa. Una sociedad justa es la que el objetivo primordial es hacerse millonario, es generar un montón de millones. Ahí está la clave, ahí está la clave. O una sociedad justa es en la que el vecino pueda tener una vida digna como la mía.
Una sociedad justa es aquella que cuando hay una crisis, el que tiene dinero se aprovecha de la miseria del pobre para comprarle sus bienes. ¿O es una sociedad justa aquella que el rico intenta compartir lo que tiene porque necesita también al vulnerable para seguir creciendo? Nos tienen que enseñar qué es justicia. Fíjate, durante las elecciones madrileñas hubo un debate muy interesante. Había dos modelos de libertad sobre la mesa. Yo recuerdo como Ayuso hablaba de la libertad como de Madrid como en un sitio donde no te encontrabas con tu expareja, ¿no? y demás. Yo creo que la libertad no es eso. La libertad es que tú tengas los medios disponibles para desarrollar tu proyecto de vida de una forma digna. Es decir, que tengas una buena educación, que tengas una buena casa, que tengas un buen trabajo. Porque a veces, fíjate, tú puedes tener derecho a votar, pero si vives en un pueblo aislado, donde el día que se abre la mesa electoral no tienes forma de llegar a ella, ¿de verdad tienes derecho a votar? Existe ese derecho a votar. El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. ¿De verdad tenemos derecho a una vivienda digna cuando la gente está alquilando habitaciones? Yo creo que al final tenemos que volver a replantearnos qué tipo de sociedad queremos ser. Esto es muy difícil, Corri, porque vivimos en una economía donde el dinamismo, la complejidad y la incertidumbre cada vez es mayor. Pero tenemos que pararnos a reflexionar, porque todo lo que ha construido Europa es verdad que tecnológicamente o económicamente se le pueden poner muchos peros, pero socialmente ha construido un modelo social, una forma de vida que a mí me gusta. A mí me gusta sentir que es diferente, me aporta cosas muy buenas. Me gusta poder ayudar al que tiene menos. Pagar impuestos. Qué bendición ganar dinero para poder pagarlo. Para que otra gente que viene de familias humildes tenga la posibilidad de ir a la universidad y cambiar su vida. Qué bendición poder contribuir con tu impuesto a eso. Qué bonito decir eso, porque siempre es el estigma, ¿no?, al impuesto. Y entiendo que haya gente que diga, oye, es que estoy harto de pagar impuestos, que se pagan mucho impuestos. Yo lo puedo entender, pero yo me pongo en la situación del que no tiene. Yo no Sanidad pública, educación pública. Es que no hubiera podido estudiar, Corri. Es que tú y yo quizás no nos hubiéramos conocido. Es que no hubiera tenido la oportunidad de ser profesor, nunca. Un doctorado. Por más esfuerzos que hubieran hecho mis padres y mis familiares, no hubieran tenido dinero para poder pagarme una carrera si no hubiera una educación pública. ¿Cuántos niños, no, en el mundo desearían? Pues claro. Ahora mismo tener una educación. Si es que vivimos... Una sanidad. Vivimos en un país que tiene cosas muy, muy buenas. A mí España... Es de los mejores países del mundo. Me encanta. Este país es maravilloso. Y tiene una gente, Gorri, tiene una gente maravillosa. Lo que está pasando en Valencia... Estás tú. No, Gorri, y tú, estamos todos. Este país tiene algo muy, muy bueno. Y es que cuando hay un problema, todos remamos. No, lo de Valencia. Lo que está pasando en Valencia, a los jóvenes, que decían estos jóvenes, esta generación de cristal, esto... Sí. Hostia, la imagen del Oceanographic con todos los jóvenes con las palas de voluntarios, hostia. Lo que también tiene que poner la tele ahora es el ojo en el que aprovecha esta miseria para enriquecerse. El que intente jugársela a las familias que lo están pasando mal, ese tiene que salir en la tele. Y tiene que haber también alguna responsabilidad. Porque igual que aplaudíamos al que convertía un campo de naranjo en un montón de edificios, ahora no se le puede hacer responsable a la sociedad. También tienen que haber responsabilidades de este tipo. Pero este país es maravilloso, hombre. Si este país, mira, tenemos lenguas, tenemos diferentes climas, diferentes culturas, tenemos monumentos los más bonitos del mundo. La Alhambra, Gorri. Bah. Culturalmente, desde los carnavales de Cádiz hasta la fiesta que tú quieras, que es maravilloso. Poetas, desde Galicia a Almería, ¿cuántos tienes? Pintores, filósofos, o sea... Es brutal, es brutal. Si ya hasta ganamos en el fútbol, Corri. Ya hasta ganamos en el fútbol. Qué grande. ¿Qué te iba a decir, Simón? ¿Crees que la educación tiene la capacidad de cambiar sistemas sociales que parecen inamovibles? ¿O estamos condenados a seguir bajo el peso de estructuras rígidas? Que va, la educación lo es todo. La educación... Lo que hablábamos antes, o sea, cómo alguien que viene de una familia humilde, trabajadora, que no ha tenido recursos antes, ¿cómo puede cambiar la estrella para que se entienda de esa familia?
con una persona que acuda a una educación de calidad. Nosotros estamos pagando ahora, y esto, en mi opinión, las consecuencias de que no han educado, en el que solo vale ser el primero, competir el uno con el otro, de que el ingreso económico y el corto plazo es el único objetivo. Somos la generación que ha vivido con el pelotazo. Tú y yo nos acordamos de 2008, de 2007, donde veíamos a personas trabajadoras en el pueblo que del día a la mañana pues se iban 5 veces de vacaciones por ahí, cambiaban de coche cada 2 meses. Esa España del pelotazo tiene todavía sus restos, sus ruinas en nosotros. Estamos a tiempo de sacar las lecciones adecuadas. Yo creo que el COVID, fíjate, tuvo un lado malo y tuvo también el lado bueno, es decir, la solidaridad global es la única forma de afrontar un problema común. Frente al modelo que nos llevó a una crisis brutal, tenemos este otro modelo. Aún así, como te he dicho antes, los millonarios siguieron haciéndose más millonarios. Pero fue una respuesta global a un problema global. Si nosotros educamos a las futuras generaciones en que la cooperación, la solidaridad, avanzar hacia una sociedad justa, es un modelo donde vamos a crecer todos y donde no se va a quedar nadie descolgado, es un modelo sostenible, porque el más rico, para seguir haciéndose rico, necesita que el de la clase media, el de la clase baja, siga comprando sus bienes, siga comprando sus servicios, siga utilizando sus aplicaciones tecnológicas. Esto lo necesita. Pero cuando no tienes dinero para comprar una vivienda, bueno, para comprar una vivienda, no, para alquilar una vivienda, va a empezar a no tener dinero para comprar ropa, a comprar comida de calidad. Es más fácil, Corri, comer mal que comer bien. Es más barato comer mal. O sea, comer mal te cuesta nada. Estamos en la primera vez de la historia donde muere más gente de obesidad que de hambre. Esto es brutal. La educación nos va a salvar de eso. A mí me encanta la iniciativa que tienen, por ejemplo, los hermanos Casol, ¿no? Que enseñan que la obesidad es un problema y que hay que tratarla bien. Toda regla. Y es que eso es educación. Dar visibilidad a estos problemas y que haya personas famosas que se ponen a liderar esta iniciativa, eso también es educación. Que en los coles y en los institutos y en las universidades se visibilicen esta iniciativa también es importante. Cuando en la universidad hay el Día de la Mujer Ingeniera, siempre puede generar un debate, ¿no? Porque hoy en día que estamos en una sociedad igualitaria y demás, que haya un día así de la mujer ingeniera, yo creo que es muy necesario también que se ponga y se dé visibilidad a que es necesario que más chicas entren en estas carreras técnicas, porque son necesarias y porque la diversidad nos va a ayudar a evolucionar más rápido y mejor. Por lo tanto, para mí la educación es el pilar fundamental de todo. Y sobre todo de la libertad, de ser libre. Ahí lo dejamos. Has sido también jugador de balonmano, no quiero hacer esta entrevista sin sacar el balonmano. ¿Alguna vez has sentido que la disciplina y el trabajo en equipo de tu etapa siendo jugador de balonmano has podido trasladarla? ¿Te has llevado, te has enriquecido para luego ser ese profesor que eres, ese poeta que eres? Sí, sin ninguna duda. Mira, a mí una cosa que me da mucha rabia, Gorri, Qué bonito, es cuando a los niños sacan una mala nota y los padres le dicen, bueno, pues mañana no va al deporte. Hasta que no saque una buena nota, no va al deporte, ya sea balonmano, vóley, fútbol o lo que sea. Yo creo que al final está yendo en contra del bienestar del crío, de la cría, que le prohíbe o le castiga sin el deporte, porque el deporte es lo que tú has dicho, es disciplina. Cuando seas un adulto y te pongas a realizar un proyecto, esa disciplina es la que va a hacer que tú no te rindas y que te entrenes bien, te formes bien para afrontar un proyecto. Necesito aprender inglés, ¿qué tengo que hacer? Tantas horas a la semana para hablar inglés. El deporte ya te ha enseñado que si tú quieres ganar un partido tienes que entrenar durante 3 horas a la semana, 4 días a la semana y que tú solo no lo vas a hacer. Que tú necesitas el equipo para ganar, porque un jugador, esto creo que lo decía Di Stéfano, que un jugador bueno no es tan bueno como todo el resto del equipo, ¿no? Pues es que esto es así. Un jugador bueno no te va a ganar un partido. Mejor dicho, un partido te puede marcar la diferencia, ¿no? Pero no te va a ganar un campeonato. El campeonato necesita todo el equipo. Y sobre todo, fíjate, esto es muy importante si nos están viendo niños. Los que juegan más
son importantes, pero son mucho más importantes los que juegan menos, porque sin el entrenamiento duro de eso, los que juegan más no mejoran. Por lo tanto, fíjate lo importante que es el equipo, el banquillo y los que están jugando. Y ahí está la figura también del entrenador de saber repartir la recompensa de jugar el fin de semana. Pero esa disciplina, ese trabajo en equipo, ese esfuerzo, esa empatía con el contrario, porque en el deporte, por ejemplo en el balonmano, el contacto físico es algo que se acepta, al igual que en el rugby. Tú sabes que en algún momento le puedes hacer daño al adversario. No mofarte de ese daño que le haces, sino ir a ayudarle, preguntarle cómo está, levantarlo, tratarlo con cariño y aceptar cuando él te dé el golpe, que no lo está haciendo porque él quiere hacerte daño, sino que lo está haciendo porque forma parte del juego. Y cuando termina el partido todos nos damos la mano, todos somos amigos y aquí estamos para pasarlo bien. Luego incluso cuando vas creciendo, esos lazos de amistad y de unión y de solidaridad entre compañeros se van afianzando. Nadie quiere lesionar a otra persona porque esto implica que deja de hacer primero lo que más le gusta, que es ese deporte, y si es semiprofesional, esa persona tiene tu trabajo. Si tú a alguien le partes la rodilla, al día siguiente no puede ir al trabajo. Por lo tanto, implica un respeto que lo vas cultivando desde que eres niño. Y ahí la figura del entrenador es crucial. ¿Qué enseñanzas te dejaron el deporte en este aspecto, la práctica de balonmano y cómo lo llevas y qué recuerdas de ello día a día? Bueno, los recuerdos de la infancia, la patria del hombre dicen que es la infancia, ¿no? A mí el balonmano en la infancia me dejó los recuerdos más bonitos que puedo tener. O sea, el primer campeonato local que ganas con tus compañeros. Mis amigos de hoy vienen la mayoría del deporte, ¿no? Del balonmano. O sea que tengo los mejores recuerdos. Y luego enseñanzas muchas, las que hemos hablado, ¿no? De deporte, de trabajo en equipo, de esfuerzo, de sacrificio. Pero también otra, fíjate, Gorri, cuando juegas al balonmano y vas cumpliendo años, los trayectos en autobús cada vez son mayores. Y ahí es donde realmente conoces a la persona que tienes al lado. Y cuando vas creciendo, los problemas de niño se van transformando en problemas de adulto también. Y parte de que tu problema es que no te dejan salir el fin de semana a quedar con tus amigos porque has suspendido un examen, a que te deja la novia o a que cuando vas creciendo pues se te empiezan a faltar familiares que son importantes para ti. Se te empiezan a morir abuelos, incluso algunas veces se te empiezan a morir los padres. Toda ese crisol de emociones y de cosas que pasan a un equipo también te enseñan a ti a cómo abordarlo. Porque cuando un compañero está mal, el equipo lo que tiene que hacer de alguna manera es abrazarlo, es reconfortarlo. Y eso también te enseña a ti a ser mejor persona. Apoyar a tu compañero, que lo considera parte imprescindible de lo que te pasa a ti, porque sin él no va a ganar, sin él no va a tener un bienestar que requiere también del suyo, te implica también a formarte como persona, a entender el problema y a formar parte activa de la solución. Brutal. ¿Qué define el éxito? ¿Los logros tangibles o el impacto que dejamos en la persona y en el mundo? Todo lo que estamos hablando ahora mismo, todo lo que llevas en tu enseñanza, en tu vida. Pues Gorri, para alguien que nunca soñó tanto, o sea, partiendo de ahí, o sea, yo no podía... En mis sueños no estaba ser profe de universidad, por ejemplo, o no estaba escribir un libro porque no soñaba tanto. Eso es importante que lo comentes, el tema de los sueños y cómo se pueden materializar. Yo al final lo que hice fue intentar disfrutar de las preguntas. Fíjate, algo que he aprendido a lo largo de la vida, a mí las respuestas me daban mucho miedo. Lo que hablábamos antes, cuando se te rompe un horizonte, cuando tienes exceso de futuro, es porque tienes muchas respuestas ya predeterminadas, ¿no? Yo quiero ser esto, quiero hacer esto y demás. Cuando se te rompe todo eso, tú lo que haces es disfrutar de las preguntas. Había una gaditana a la que yo quiero mucho, una profesora de Cádiz que decía: Simón, cuando me veía apurado, la vida hay que tomársela como viene. Y esa enseñanza a Reme, que le dedico un poema de los que aparecen en el libro, se me quedó marcada, Gorri. La vida hay que tomársela como viene. Y es verdad. O sea, como tengas una respuesta a una pregunta, llega la vida y te cambia las preguntas. Sí, y tú necesitas... te cambia el guión. Claro, Exacto. tienes que intentar aprender a disfrutar de lo que te venga. Oye, que este mes tenemos para comer jamón de pata negra, pues comemos jamón de pata negra. El mes que viene no tenemos, pues comemos pan con manteca. Pero disfrutar de lo que te está pasando y disfrutar de ese proceso.
Luego, controlar algunas variables ya no dependen de ti. Que mañana, por ejemplo, nos echen de nuestro trabajo, pues pueden pasar mil cosas. Puede depender de nosotros, puede depender del panorama o del contexto socioeconómico, ¿no? O que le vaya mal a los lugares donde nos contratan y demás. Eso no lo podemos corregir. ¿Nos va a afectar negativamente? Sí, nos va a afectar unos días, vamos a estar jodidos, pero el tercer día ya hay que intentar cambiar el chip y estar a gusto. Es como cuando se te muere alguien, ¿no? Tú puedes tomártelo de dos maneras. Puedes estar muy triste o puedes decir, joder, qué golfo, qué vida ha tenido, qué bien se lo ha pasado, ¿no? A mí me gustaría que me recordaran así, diciendo, hostia, se ha muerto, pero qué vida ha tenido, qué bien se lo ha pasado. Fíjate, yo perdí a mi tío Martín muy pronto, ¿no? Murió con 49 años. Y la gente el día que falleció tenía mucha pena, yo la entiendo, pero yo decía, qué bien se lo ha pasado, ha tenido la vida que ha querido. A mí me gustaría que me recordaran así, y que el día que me muera me dijeran, oye, pues vamos a hacerle unas palmas, que se la pasa muy bien. Qué bueno, Simón. Yo te voy a recordar así. Has abarcado muchas facetas en tu vida, académico, ahora también deportista, ahora profesor, poeta. ¿Qué consideras que es el núcleo de todas estas dimensiones de tu vida? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el esquema? Pues en otras respuestas ya te lo he dicho, la biblioteca, tío. La biblioteca. Remarcado, la biblioteca. Yo no tuve, es lo que te he dicho, no tenía sueños establecidos, no soñaba con ir a la universidad, porque en mi familia no había nadie que hubiera ido a la universidad, ser profesor ni mucho menos. Incluso jugar al balonmano tampoco tenía ese sueño. Y lo vas descubriendo poco a poco. Tú un día abres un libro y hay un universo nuevo. Pero también el universo que te abre la calle y las personas que te rodean de ella. La biblioteca te da la capacidad de soñar, la calle permite que esos sueños toquen tierra. Y eso, los dos, fíjate, es como cuando escribes, ¿no? Tú tienes una idea predeterminada de los sentimientos que quieres mostrar en el poema, pero al final la historia, para que sea real, te la tienes que traer a algún lado. Tienes que partir pues, de alguien que le parte en el corazón, a alguien que ha perdido su casa jugando al póker o a alguien que ha encontrado el trabajo de su vida. Ahí es donde te lleva el sentimiento y es donde la gente lo entiende. Pues esto es igual. La biblioteca te abre el mundo, la calle lo convierte en realidad. Y para mí ha sido todo. Yo, fíjate, incluso aprovechar esta entrevista, este espacio contigo, para darle las gracias no solo a mis padres, sino a todos los padres que le compran libros a los niños. Me parece que es la mejor inversión que pueden hacer, comprar libros. Y ponerlos por la casa. O sea, al final el niño, cuando es pequeño, imita lo que hace el adulto, de forma casi intuitiva. Si a ti te ve con un libro en la mano, ese niño termina con el tiempo con un libro en la mano. Eso es algo que hay que valorar y hay que tener en cuenta a la hora de educar. A mí me encantaría que todos los niños leyeran mucho más, porque además leer es muy divertido. Escribir poesía es muy divertido. Es muy divertido. Sé que muchas veces asociamos los poemas con eso que no se entiende, con eso que es como muy abstracto, pero hay que presentarla bien la poesía. Cuando lees a Ángel González, te das cuenta que la poesía está en este vaso, en este hielo, en ese boli. La poesía está en todo lo que nos rodea. Simplemente hay que saber mirar la realidad con ojos diferentes. Y eso te lo dan los libros. Te voy a hacer la pregunta final. Simón, que puedes también... Te voy a hacer dos. Si pudieras volver atrás y dar un consejo al Simón de 1991, ¿qué le diría? Y luego un mensaje final para cerrar esa entrevista. Hay dos, la puedes englobar también si quieres. Bueno, al del 1991 diría, tío, no te rayes, ¿sabes? Tío, no te rayes. Y es verdad, Gorri, me he comido la cabeza muchas veces por cosas que no merecían la pena, que luego la vida se va solucionando prácticamente sola. Y quizás le diría, piensa más, o sea, disfruta un poco más, no te comas el tarro con lo que tiene que venir, que ya vendrá. Si te apetece hacer esto, hazlo. Lo que hemos estado hablando, quizás soy muy feliz dando clases de economía, pero dando clases de historia en ese momento sé que hubiera sido la persona, el día que me hubiera matriculado en historia, quizás hubiera sido la persona más feliz del mundo. Luego es verdad que he transformado ADE, le he dado la vuelta y lo he transformado, le he dado mi forma, ¿no? He metido mi personalidad dentro de los conocimientos que adquirí en la carrera. Pero le diría eso, no te rayes, Simón, no te rayes y disfruta y pásatelo bien y no tenga en cuenta qué vendrá mañana, sino lo que está haciendo hoy. La segunda pregunta, ¿cuál era, Gorri? Antes de ello, de repetírtela, ¿me puedes echar una firma aquí, Simón? Que guardaré sí, claro, por supuesto. En el corazón. ¿Quieres dedicatoria? Lo que te nazca. Antes de eso, antes de ya poner el broche final, agradecerte que hayas venido a este espacio, de habernos dejado este legado, este testimonio, de ser como eres, que eres un ángel, y te la voy a lanzar.
Si quieres, mirando luego a la cámara, una reflexión final para la generación que viene, para la generación actual. Si puede ser que englobe el planeta, ese cuidado del planeta, esa sociedad humana que hemos hablado y de esos sueños compartidos. Pues una reflexión final simplemente, y aprovechando que tengo aquí a mi amigo Gorri, es que antes de salvar el planeta, antes de salvar, de alcanzar las grandes metas que nos dicen que tenemos que alcanzar como humanidad, que primero, antes de nada, salvemos lo que tenemos alrededor y que cuidemos más de los que están cerca nuestra, porque ese es el primer paso para todo lo que tiene que venir, que al final los que nos rodean, los que están con nosotros, los que nos sufren, también se merecen un aplauso. Gracias, Simón, ha sido un placer, te deseo lo mejor, éxitos, abundancia, y aquí tienes un hermano. Bueno, y tú tienes aquí otro, y salud.